la Biblia tiene 1189 capítulos, ¿sí? Y en esos 1189 capítulos es un compendio de lo que ha podido hacer o de lo que hicieron esas personas que aparecen allí, lo que hicieron con el llamado que el Señor les había hecho. Y cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, nos encontramos con casos muy peculiares. Por ejemplo, nos encontramos el caso de hombres que en vez de aceptar el llamado, algunos salieron corriendo, ¿sí? El profeta Elías tuvo un conflicto con su llamado que lo llevó al desierto a querer desear su muerte, ¿sí? También hubo hombres, por ejemplo, que escaparon del llamado, y dice la Escritura que hubo que usar una ballena, ¿sí? ¿Para qué? Para volverlo a poner en el lugar de su llamado. También vemos gente que cuando el Señor les hizo el llamado, se fueron tristes porque tenían muchas riquezas y no querían dejarlas. Otros le pusieron condiciones al Señor en su llamado y le dijeron, bueno, Señor, yo te sigo, pero primero déjame ir a hacer esto y aquello. Y entonces el Señor le dijo, el que quiere venir en pos de mí, o le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero lo maravilloso y precioso es que aunque conseguimos esos casos en la Biblia, conseguimos cientos y cientos y cientos de casos de hombres y de mujeres que sí aceptaron el llamado de Dios. Y yo quisiera leer con ustedes una porción de la Escritura que está en el libro de Juan, capítulo 5, del verso del 1 al 13. Juan 5, del 1 al 13. Y la pregunta que yo quiero hacer hoy y dejarla en tu corazón es, ¿qué estás haciendo tú con el llamado que el Señor te ha hecho? ¿Qué estás haciendo con eso? Y dice así la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra en esta mañana. Y dice así, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ok, vamos a dejar hasta aquí la lectura de la palabra. Si leemos este contexto, o si leemos este texto, de repente alguno de ustedes se pudiera preguntar, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con propósito? Y realmente tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver porque una de las cosas que no les mencioné al principio, cuando hablaba acerca de lo que muchos habían hecho con su propósito, es que muchos de los que están dentro de la iglesia están en un modo de espera, ¿sí? Están en un modo de esperando que algo maravilloso, algo apoteósico, algo sobrenatural suceda en sus vidas para que haya un proceso de activación.